Hasta la anterior semana, bueno, las anteriores 3 semanas, lo que habíamos aprendido era programación modular, programación con vectores, estructura de datos, que se llaman arreglos, estructura de datos. En realidad son arreglos de datos, los llaman vectores. Después habíamos visto cadenas de textos, que simplemente habían sido vectores de letras. Ahora nosotros vamos a ir un poquito más allá. Voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a empezar suponiendo, ¿no? Que ya dominamos esto de vectores, no se domina la primera, vamos a tratar de analizar, vamos a ver el programa, un editor de hexadecimales, hexadecimales. Este. Ya. Este editor es un editor de datos binarios. Seguramente en algún momento ustedes lo van a ver, pero más o menos se trata de simular cómo se carga en la memoria de un computador los datos, la información de un archivo, programa o cualquier cosa, incluso imagen, puede estar acá. Como ustedes notarán, al principio habíamos visto que cada una de estas filitas era un sector de memoria y nosotros los podíamos acceder, podíamos simular que estamos accediendo a ese sector mediante vectores. Pero ustedes notarán que la memoria RAM no es solo un vector o dos vectores, son muchos vectores. En otras palabras, son muchas filas que están dentro de la memoria RAM. Muchas filas. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejar estas filas, en otras palabras, todos estos vectores al mismo tiempo, no uno por uno, como habíamos hecho en los anteriores ejercicios. Deberíamos, en vez de agarrar una sola fila, deberíamos agarrar todo un segmento de memoria y poder trabajar con eso. Como haríamos, simplemente agarraríamos toda esta memoria y digamos a una de estas partes le cambiaríamos el valor, no sé, le cambiaríamos estos valores hacia aleatoriamente. ¿Y cómo podemos acceder a estos valores? Tendríamos que retomar la teoría de vectores, cómo accedíamos a los valores, a las casillitas de cada sector de memoria. Entonces, en las matrices casi es similar, repito. Entonces, es lo que vamos a aprender nosotros a manejar el día de hoy. Carga mi pizarra. El tema del día de hoy es matrices, o otros lo llaman arreglos de arreglos. O los más puritanos le dicen vector de vectores. Prefiero llamarlo arreglos. Son estructuras de datos, son estructuras de datos que están formados por varios arreglos. Están formados por varios arreglos en forma de filas apiladas. Se pueden acceder a estos datos de la matriz
de la misma manera que se accede a la información de un vector. Pero, pero es necesario indicar la fila de la fila del vector y la posición del vector. En otras palabras, en lugar de utilizar un solo índice, se utilizan dos índices. Entonces habíamos visto que los vectores eran arreglos de datos que en nuestra imaginación, porque esa es la imaginación, ¿no? La computadora no se guarda así, pero en nuestra imaginación habían sido como filitas de celditas, filas de celdas, en donde en cada celda se podía guardar información. Para acceder a una información de cada celda, a la información de cada lugar, cada lugar del vector, nosotros usamos los índices o posiciones de las casillas. Por ejemplo, si tuviéramos estos datos, ¿no? Si yo le dijera imprimir el vector A, perdón, imprimir el vector A en su posición 2, ¿qué me botaría acá? Me botaría el número 1, ¿no? Me saldría del vector. Lo que estoy haciendo es simplemente decir qué vector voy a manejar y la posición del valor o la posición del lugar de donde quiero sacar esa información. Ahí. Ahora, en los vectores, ¿qué también teníamos? Aparte del nombre, iremos definiendo datos. Aparte del nombre, teníamos los índices y también teníamos el tamaño. ¿Qué era el nombre? El nombre era una letra, una variable, pero en mayúscula para diferenciarlo de las demás variables. Los índices simplemente eran números enteros que me permitían interactuar, que me permitían desplazarme de casillita en casillita dentro del vector. Y el tamaño era la dimensión del vector, el tamaño de datos que se estaban almacenando en ese vector. Esos tres datitos también se heredan aquí en esta parte de matrices. Ahora, revisando este pequeño concepto que hemos dado, ¿no? Que nos dice que son estructuras de datos que están formadas por varios arreglos, en este caso vectores, en forma de filas apiladas, nosotros en nuestra mente deberíamos pensar esto, ¿no? Ah, entonces debe ser un vector sobre otro vector, sobre otro vector, sobre otro vector, y así, sucesivamente. ¿Ya? Entonces una fila son varios vectores apilados uno encima del otro, nada más. Tienen casi las mismas características. Cada vector está dividido en sus celditas.
pero aquí hay una pequeña valoración que hay que hacer. ¿Ya? Que este tamaño n, que este tamaño n es para todos. O sea, todos deberían tener el mismo tamaño. No se puede pasar. No puede haber una fila que tenga más datos, o una fila que tenga menos datos. No puede haber. Todas las filas, o sea, todos los vectores tienen que tener el mismo tamaño, como en la memoria, ¿no? Todas las filas tienen el mismo tamaño, la misma dimensión. Entonces, los vectores también debería ser así. A este n, a esta n, se le llama, ¿esta n de dónde viene? Viene de acá, ¿no? ¿De cuántas casillas tenemos? No, sería la posición cero, la posición uno, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, la posición 6, la posición 7. A estas celditas, ahora les vamos a llamar nosotros columnas. Por ejemplo, la columna número 4 va a ser todo esto. La columna número 4 va a ser todo esto. Entonces, cuando yo hable de la columna, voy a acceder a la posición de la columna 4, voy a acceder a la posición 4 de todos los elementos que estén apilados en el vector. Bueno, en este caso en la matriz. La misma posición. Entonces tenemos una nueva variable. Es para que esto funcione, ahí entra la condición, ¿no? De que todos los vectores tienen que tener el mismo tamaño, si no, en algún momento puede decir, ¿no? La- dame la posición número 10 y justo no ve acá, pero tal vez haya acá abajo puede haber algo corrupto, un dato roto o pérdida de datos, o lo que los informáticos comúnmente decimos el 404, ¿no? Página no encontrada, elemento no encontrado, documento no encontrado. Entonces, para que esto no pase, funcione bien, todos los vectores tienen que tener la misma dimensión, la misma cantidad de celdas. Todos deberían tener la misma cantidad de celdas. Por otro lado, nosotros no vamos a sacar todas las columnas porque sería muy complicado, ¿no? Imagínense en acá. Aquí simplemente es un sector de memoria, pero vean que hay un montón infinito de filas. Entonces, ¿qué tal si yo quisiera sacar todo, solo esta fila? Y tendría que yo necesariamente especificarle de qué fila estoy obteniendo el valor de esa casilla. Digamos, quiero obtener este dato, tendría que decir, no, de la fila tantos, sacámelo la casilla tantos, algo así. ¿No? De la fila tantos, sacámelo la casilla tantos. Entonces acá necesitamos un nuevo valor. Aquí puede ser, podemos usar la letra M. O indistintamente, ¿no? Aquí puede ser M o M. Es indiferente. Esta M, ¿qué va a ser? Va a ser el número, el número, el número total de filas. Eso es la M. Y el N va a ser el número total de columnas. A ver. Y del mismo modo que como accedíamos a las columnas, a estas casillitas, nosotros le podemos decir, le podemos dar un índice a la fila o darle una posición a esta fila para poderlo identificar. Si solo usábamos vectores, tendríamos que decir, no, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, el vector E. O sea, ¿dónde han visto eso? Aprovechando eso.
Ustedes ya han manejado matrices, solo que no se han dado cuenta. O sea, voy a abrir el programa Microsoft Excel. Y les voy a mostrar dónde ustedes han manejado matrices. Ahí, ven, tienen una matriz. En realidad es una matriz de calculadores, yo les digo, porque cada casillita para mí es una calculadora. Y yo puedo acceder a, en este caso, ¿no? Las filas están con números y las columnas están con letras. Yo puedo acceder al valor de una de estas casillitas simplemente dándole la coordenada de la fila y la columna. Yo le puedo decir, no, quiero que me lo saques la información de la fila de la columna E y la fila 8. Y ahí me lo podría obtener. Ya se puede llenar aquí con datos. Digamos, quiero que me lo saques de información de la casilla o de la celda B4. Ahí no. En esta parte me va a mostrar cero vacío. No hay nada. Ahora, quiero que me saques la información de la casilla F11. Es, es JH. Y eso me va a mostrar. En Excel trabajan así, trabajan con matrices. Entonces ya han manejado matriz, simplemente que ahora lo van a hacer a nivel de programación. Nada más. Es lo mismo acá. En acá le tenemos que decir qué fila, qué fila voy a usar y qué columna voy a usar. ¿Qué fila voy a usar y qué columna voy a usar? Eso. Pero en acá nosotros no usamos letras. Nosotros usamos del mismo modo índices. Fila cero, fila uno, fila 2, fila 3 y así filas, ¿no? Fila E, algo así. Luego, toda esta matriz también tiene que tener algo. ¿Qué es lo que tiene de particular el vector? A ver, hemos visto índices tiene, tamaño tiene, columnas, número de filas, número de columnas. ¿Qué más tiene? Tiene el nombre. Y ese nombre también es, hay una convención entre desarrolladores que tiene que ser una letra mayúscula, una vocal mayúscula. Comúnmente usan las palabras M de matriz o matriz mat, o siempre usan dos letras para no confundirse con los vectores. Pero nosotros vamos a usar simplemente un nombre. Veamos en los vectores, ¿cómo hacíamos en los vectores? Esto lo voy a borrar. En los vectores usamos el nombre del vector, luego entre corchets, esa es una convención, puede ser entre paréntesis, otros, mucho depende del lenguaje de programación. Y aquí adentro tendríamos que colocarle el índice. Eso, así accedíamos al valor de un vector. De aquí podemos decir, no, este es el nombre del vector, nombre del vector, y este es el índice del vector. Hasta ahí. En matrices podemos poner un nombre X. Voy a poner, a ver qué letra podemos usar. Vamos a usar una letra M de matriz para que nos ubiquemos, pero cuidado con es que esta M se diferencia se puede confundir con el número de filas y el número de letras. Mejor usaremos una letra. Un vector Z, digamos. No un vector Z, no, una matriz Z. En la primera, en el primer corchet, tengo que colocar
la fila que voy a acceder. Y en el segundo corchet tengo que colocar la columna que voy a acceder. Así. O sea, en la primera columna, en el primer corchet, siempre se coloca la fila, el índice de la fila. Y en el segundo corchet se coloca el índice de la columna. Eso. Entonces, este sería el nombre de la matriz en este caso. Nombre de la matriz. Y acá sería índice de la fila. Y acá sería índice de la columna. En otros textos, he visto, mucho depende del lenguaje de programación, por ejemplo, en Pascal, un lenguaje de programación antigua, esto hacían así, colocaban simplemente en un solo corchet, y colocaban F y C, y lo separaban por una coma, ¿sí? En otros textos, así está, o en otros libros, aunque me dicen muchos que no pueden conseguir el texto, eh, en otros libros está así. Yo particularmente siempre voy a usar este de acá. Siempre voy a usar, porque está en la mayoría de los lenguajes de programación de última generación. Está en C Sharp, .NET, Java, C++, eh, incluso Python, no sé, incluso Python lo usa así. PHP no lo usa así, para PHP lo usa así, pero en la mayoría de los lenguajes aquí en JavaScript también lo maneja así, sí, con dos corchetes. Un corchet para las filas y un corchet para columnas. Hay alguno que otro lenguaje, algunos los que programan en COBOL, no sé, ellos usan así. Pero es fácil de entender, ¿no? La primera posición sería el número de fila y la segunda posición, número de columna. Eso porque quiero que lo tengan muy en cuenta, porque cuidado, hay muchas personas que se confunden. em, Agarran esto y piensan que es como el eje de coordenadas de geometría analítica. El eje de coordenadas es así, ¿no? Primero dicen X, Y, ¿no? En la primera posición se coloca el X y en la segunda posición se coloca el Y. O sea, se coloca aquí el número de columnas, ahí sería 1, 2, 3, este valor, y en Y se coloca aquí el número en forma vertical. Y aquí en vectores no funciona así. Digo, en matrices no funciona así. Por eso, cuidado que se confundan con geometría analítica. Seguramente en cálculo 1 lo deben estar viendo esto, o si no, tal vez lo han visto en preuniversitario. Pero cuidado, se confundan. Ese es el error más común que ocurre. Piensan que la primera casillita es X y la segunda casillita es Y. No. Acá en matrices, la primera casillita es la fila y la segunda casillita es la columna. Esa cosa ya, esta pantallita la estoy copiando acá abajo, pero no se va a perder. Así vamos a destruir entonces. Entonces habíamos dicho que las matrices simplemente son vectores apilados uno encima del otro. Pero ustedes notarán que esto es muy tosco a la vista, incluso en la memoria. A ver, tienes que memorizarte el vector de la posición cero, su columna número tantos. Para hacerlo más cómodo en la vista y en el procesamiento de datos, incluso en las demostraciones, se ha recurrido a esto, a sacar una representación de toda esta estructura de datos. A ver, para que se ubique. Simplemente esto es esto, ¿no? Es un vector grandote,
que dentro de cada casillita hay otro vector. Eso nomás es. Es un vector grandote que dentro de cada casillita hay un vector más. Pero es muy complicado de entender ahora, a las primeras veces que se los ve. Entonces, una forma didáctica para poder manejar este tipo de datos, así, es simplemente esto transformarlo en una rejilla. Se lo transforma en una rejilla, en donde dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5 filas. Tengo 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Y como son del mismo tamaño, digo, tengo tantas columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo que, o sea, esta misma estructura de datos lo estoy representando en una rejilla. Y en aquí se me hace más cómodo o más entendible poder acceder a sus datos que en esta forma. Bueno, aquí es muy enredado, ¿no? Muchos datos, me pierdo. Más me pierdo en interpretar el dibujo que en acceder al dato. Simplemente esto lo traslado a esta vista en forma de rejilla. Ya, ya tengo. Y simplemente tengo que aplicar lo mismo, lo que ya conozco, que cada columna tiene su índice y que cada fila también tiene su índice. Otra cosa que también yo debería conservar de acá es que tengo que tener el número de filas y el número de columnas. Entonces les digo, ¿cuántas filas tiene esta? Se coloca acá, ¿no? N. ¿Y cuántas columnas tiene? Tiene N columnas. Y aquí se dice que esta es una matriz de M por N, de M filas por N columnas. Es una matriz M por N, de M filas por N columnas. Entonces ya verán ustedes que en vez de interpretar esto, todo este dibujo, este gráfico así de vectores sobre vectores, es preferible verlo así, como si fuera una rejilla. Es más cómodo, más amigable a la vista. Incluso se asemeja mucho a lo que ocurre en la memoria de un computador. No simplemente aquí les falta la rejillita, pero están ordenados así, es más fácil de entender. Por ejemplo, si aquí tuviéramos estos datos, con esta información, digamos aquí 3, 6, 2, 1, 5, 4. Si yo quisiera imprimir la información, esta vector le vamos a llamar, a esta matriz le llamaremos la matriz T. Quiero que me imprimas la posición fila 2, posición 4 del vector, de la matriz. De la matriz quiero que me lo imprimas la fila 2 y su columna 4. Me ubico. Fila 2 sería todo esto. Fila 2 sería todo esto. Y columna 4. Columna 4 sería todo esto. ¿Qué valor yo debería imprimir? El número 6. Eso debería imprimir yo. Y sí, entonces es una matriz. Una matriz es un vector de vectores que tienen número de filas, número de columnas, su representación es con una letra, en donde tenemos que especificar qué fila estamos consumiendo y qué columna estamos consumiendo esa fila. Para efectos más didácticos es preferible esto representarlo como una rejilla. En términos informáticos esto le dicen grilla, por si acaso. A los que ya hay algunos colegas que están por ahí. A esto le dicen grilla. Grilla o rejilla. Grilla, rejilla. O en inglés creo que le dicen grid. Grid, right. Esta parte. Antes de que hagan sus consultas, esto tiene su ventaja. Y no sé si decirlo, también tiene su ventaja. No necesariamente estas matrices tienen que ser de n por n.
n filas, n columnas. Hay personas que esto lo han extendido más, ¿no? Lo han acomplejado más y han tratado de hacer la simulación 3D. ¿Sí? X, Y, Z. Y se han inventado, bueno, no se han inventado, ¿no? Han hecho estructuras de datos que manejen vector de vector de vectores, vector de vector de vectores. Y en vez de verlo como una rejilla, lo han dibujado como un cubo, así. Entonces sería un cubo grandote, ¿no? Número de filas, número de columnas y número de posiciones. Y estos vectores tendríamos que accederlos de este modo, ¿no? Tendríamos que darle primero la fila, después la columna y después la posición. Tres coordenadas tendríamos que dar. Pero en términos prácticos, cuando se está aprendiendo programación, es muy complicado todavía entenderlo. Seguramente ustedes en algún momento lo van a poder interpretar. ¿Dónde están usando esto? Ya es en la programación vectorial, videojuegos, estructuras tridimensionales, ahí lo usan. Pero la base de esto es que primero dominemos esto de matrices. Y van a ver, le dicen marco de trabajo, un framework, que ya te alivia el estar haciendo esto. Ya no tienes que estar haciendo estas matrices. Ahí hay herramientas tecnológicas que te permiten crear o interactuar con esta información sin necesidad de estar dando coordenadas o posiciones, nada, ya te lo hace. Ahí ustedes los que ya conocen deben conocer los frameworks, porque son frameworks, marcos de trabajos. A unos de ustedes debe ya sonar el Unity, el RE Engine, el Unreal Engine. O sea, ya hay plataformas, ya hay frameworks que manejan esto, pero ya tienen sus propias librerías, ya tienen todo su código, simplemente es utilizarlo. Es por eso que no sé, bueno, particularmente para mí no me gusta mucho hacer mucho hincapié en este datos, en hacer ejercicios aquí en matrices, porque son un poquito complicado y es muy pesado para aprender. Prefiero acá, ¿no? Enfocarme en matrices porque es la clave. Una vez que ustedes dominen matrices ya es intuitivo que ya hagan esto. Ya manejen matrices de tres cuerpos, tres profundidades. Incluso hay matrices de cuatro. Le dan la fila, la columna, la posición. Incluso le dan una posición más acá. X, Y, Z, A. Y eso ya no se puede representar gráficamente, ¿no? Pero esto, ¿para qué sirve? Para los que están estudiando física cuántica, regresiones, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, y hay otras teorías más por ahí. Pero si nosotros no dominamos con dos grids, apenas, vean ustedes, ¿no? Estamos sufriendo con una estructura de datos de una sola línea, de un solo índice, y nos quisimos saltar de uno a 3 o a 4, no se puede, no hay que ir siempre en gradito. Entonces, ya dominamos esto, en teoría, ¿no? Dominamos, ya manejamos, ya entendemos cómo funciona un vector. Ahora aprenderemos a manejar una matriz. Una vez que ya dominemos esto, ya es esto yo le digo por osmosis, o sea, ya bien, solito aprendes, ya no tienes que estar investigando, ya tu cerebro ya lo puede interpretar y ya lo puede analizar. Incluso hay algunos que programan en su cabeza y vienen al examen y van a llegar al reflejo así con todas sus posiciones y ya, ¿no? Pues, sorprenden a veces. Entonces nosotros lo que nos vamos a abocar simplemente es a aprender a manejar matrices. ¿Hay alguna consulta con respecto a las matrices? Simplemente las matrices son vectores de vectores. Lo que vamos a hacer es nosotros para poderlo manejar más cómodamente lo vamos a representar o lo vamos a interpretar como si fuera una región. Nada más. Entonces, consultas, yo creo, ¿no? Son conceptos.
Empezaremos haciendo primero los ejercicios básicos para poder entender cómo podemos interactuar con los datos de esta matriz. Realice un programa para cargar información a una matriz de 3 filas por 5 columnas. Así, vamos a empezar a aprender desde lo básico. Entonces me dicen que yo voy a tener una matriz que lo voy a dibujar, una matriz de 3 filas, ahí están mis 3 filas, y 5 columnas. Una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas y 5 columnas. Lo que tengo que hacer ahora es realizar un programa que me empiece a pedir datos y lo vaya llenando a esta matriz. Esta es una matriz de 3 por 5. 3 filas por 5 columnas. M por N. ¿Bien? Entonces, ¿cómo debería proceder yo? Simplemente, igual que un vector, voy a empezar con mi programa inicio. Al igual que el vector, ¿qué hacíamos, no? Primero teníamos que reservar memoria. En este caso, lo que tendría que yo haber hecho es presumir, ¿no?, que esta matriz es infinita, ¿no?, que tiene varias filas, Yo debería así prevenir que en algún momento se puede desbordar esta matriz. Entonces yo debería reservar memoria, o espacio en memoria. Porque mi matriz puede que en algún momento me digan unir 2 matrices, y qué voy a hacer ahí si no reservo la memoria antes de tiempo. Pero lo mismo que en los vectores, tenemos que reservar memoria. Vamos a reservar memoria de esa matriz. A esta matriz le voy a llamar A. Y voy a reservar memoria. Voy a reservar 100 casillas, 100 filas, 100. Siempre se usa un número grande porque así es como un estándar. No afecta mucho porque estas casillitas vacías están llenas con cero. Entonces, van a ver cuando estén programando, no les va a afectar en gran manera. ¿Ya? Entonces, esta partecita que estoy haciendo, acá estoy reservar memoria. Estoy reservando memoria en el computador. O sea, una casilla, una matriz grandota esto genera. Luego, voy a decirle cuántas filas tiene. Habíamos dicho que las filas vamos a manejar con la variable n, m. Número de filas. Número de filas va a ser 3, había dicho. ¿Ya? Número de columnas. Número de columnas, vamos a usar la variable n. Va a ser 5. El número de columnas. Podemos aclarar eso, ¿no? Número de filas. Número de columnas. Ahora, lo que yo tengo que hacer es irme fila por fila. Primero por las filas, ¿no? Primero voy a empezar por las filas. Recorrer la fila 0, la fila 1, la fila 2. Eso. Primero debería ir en forma vertical. Esto debería ser primero, en forma vertical. Recorrer filas. Con las filas se puede manejar con índices. Puede usar un ciclo for. Un for que vaya desde 0 hasta ¿dónde?
hasta el número de filas. ¿Dónde está el número de filas? En M. Puedo usar aquí un ciclo for para recorrer las filas. Comúnmente hay un estándar en programación. A las filas las colocan con la variable i y a las columnas con la variable j. Pero particularmente cuando se está aprendiendo esto suele confundirse mucho. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que para ubicarse, hasta que se habitúen, utilicen variables f y c. F para fila y c para columna. Hasta que se habitúen, ¿no? Después ya pueden estar intercambiando con i y j. Es diferente. Voy a hacer un ciclo for que empiece en la fila 0. Este ciclo for va a seguir repitiéndose mientras esta fila sea menor que n o m. ¿Dónde está el número de filas? Les había dicho, no, primero se recorre las filas. ¿Dónde está? Está en m. Entonces tiene que ser estrictamente hasta. Y le decimos que se incremente de 1 en 1. F más más. Listo. Con esto estoy garantizando que estoy recorriendo las filas, desde el 0 hasta el m. Recorrer filas. Este programita ya me está garantizando que va a venir acá. Va a venir acá y va a agarrar la fila 0, después va a ser otro ciclo for, otro i, fila 1, va a ser otro for, fila 2. Estoy accediendo a las filas, pero ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Si ya bien puedo acceder a las filas, lo que me está faltando acá es acceder a las columnas. Como segundo paso, debería acceder a las columnas. Las columnas siempre las voy a recorrer desde izquierda a derecha, de forma horizontal. Entonces, una vez que me ubique en alguna fila, yo debería recorrer la columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer ya? Uso un for para recorrer las filas y también debería usar otro for para recorrer las columnas. Pero voy a usar un for dentro del for. ¿Por qué? Una vez que me ubique acá, voy a usar un for chiquitito. Un for que va a recorrer desde acá, desde acá, desde acá, desde acá. O sea, esto va a ser. Va a agarrar fila 1, tic, fila 0. Ahora recorrer esa fila. Columna 0, 1, 2, 3, 4. Listo, he acabado. Ya, saltate a la otra fila. A recorrer ese vector. Ya, terminado. Ahora la otra fila. Entonces tendría que ser este ciclo repetitivo, debería estar haciendo, debería realizarlo con un for interno. Un for para las filas y un for para las columnas. Para eso voy a usar otro ciclo for acá. Lo podemos ver, lo haremos con azul. Otro ciclo for. Pero para ubicarnos, este va a ser de columnas. Este va a recorrer desde la columna 0, mientras la columna sea menor que, en este caso, ¿dónde estamos guardando el número de columnas? En la variable n. Que n, coma, y las columnas se van a incrementar de 1 en 1. ¿Ya? Ya he recorrido las filas, voy a recorrer las columnas. Entonces, este for es para recorrer columnas. Ya está. ¿Qué me está pidiendo el enunciado del ejercicio? Cargar datos. Cuando me dice cargar es que tengo que leerlo y después almacenarlo en la memoria. ¿Cómo leo yo? Yo utilizo la estructura de lectura de datos. Este, el rombito. ¿Cómo le voy a mandar la información? Le voy a mandar el nombre del vector, de la matriz, perdón. En el primer corchete tengo que decir en qué
fila quiero que lo almacene y en el segundo corchet en qué columna quiero que lo almacene. Esa información debería yo mandar. Entonces le voy a decir, almacenámelo lo que va a salir en la fila F y en la columna C. Almacenamos lo que va a salir en la fila F y en la columna C. Y eso no va a servir el programa, porque lo único que nos está pidiendo es leer la información y cargarla a una matriz. Ese es el programa. Este es el algoritmo para cargar datos a una matriz. Esta información. Primero, nuevamente, eso lo notaremos, ¿no? Cargamos información. Siempre que se inicie un programa, siempre que se maneje matrices, tienen que reservar memoria, como si fuera un vector. Tienen que identificar cuántas filas va a haber, el total de filas que van a tener y el total de columnas que van a tener. Luego van a necesitar un ciclo repetitivo for para recorrer las filas y otro ciclo repetitivo interno para recorrer las columnas. Ya después aquí adentro ya tendrían que usar la lógica de su ejercicio, como lo podrían estar resolviendo. Haremos una pequeña prueba de escritorio para ver cómo va a llenar esto, esta información. A ver, veremos. Primero voy a generar aquí unos numeritos así aleatorios. Ya para que se entienda, voy a guardar estos numeritos. 3, 5, 2, 20, 1, 3, 5, 7, 6. Por aquí podemos poner el 10 si quieren. Aquí el 1 y 3. 4 más. Ya. O sea, estos datos los voy a cargar yo. Pero ahora voy a ver con la prueba de escritorio dónde se van a colocar estos datos. Aquí en esta matriz. Empiezo. Inicio. Inicio. Entonces, inicio. Voy a empezar con inicio. Inicio. ¿Qué voy a hacer? Primero, cargo el vector. Reservo memoria en el vector. Digo, la matriz. Reservo memoria en la matriz. Listo. He reservado memoria para esto. Toda esta memoria está reservada en mi computador. Listo. Ya. Voy a definir una variable m que simplemente va a ser la representación del número de filas y una variable n que va a ser la representación del número de columnas. Eso ya lo tendría que hacer con prueba de escritorio. Entonces tengo una variable m, tengo una variable n. M va a valer 3 y n va a valer 5. Ya está. Ahora, voy a empezar acá. Una vez que ya tengo definido, voy a empezar acá y voy a utilizar este ciclo repetitivo for, que simplemente va a recorrer el número de filas de esta matriz. Para eso estamos usando la variable f de fila. Dice, f va a empezar en 0, ¿ya? Y va a ser menor igual, y va a seguir repitiendo ese proceso mientras sea menor estricto a m. M es 3. F es menor que 3, sí. Entonces va a ingresar. Luego aquí me está diciendo, haz tu ciclo repetitivo, pero para recorrer columnas. Aquí vas a usar la variable c. Entonces aquí me dice, incrementa, utilizar la variable c, que va a empezar en 0, que va a empezar en 0, y va a recorrer hasta el número total de columnas. En este caso, vas a repetir todo este proceso mientras esta c sea menor que n. ¿Cuánto es n? N es 5. ¿0 es menor que 5? Sí. Entonces va a proceder.
Ha ingresado acá y aquí me está diciendo, lee un dato y lo vas a guardar en la matriz A, en la fila F, columna C. Allá. Voy a leer un dato. Leeré este 10. Tic, 10. Estoy leyendo este 10. Lo estoy cargando en memoria. Ahora guárdamelo en la fila C, en la fila F, columna C. Fila 0, columna 0. Fila 0, columna 0. Aquí voy a guardar el 10. Es lo que me está diciendo. Vengo acá, vengo acá. C se incrementa porque este es del for C, del for. El C es de este for. C se incrementa para tomar el valor de 1 y pregunta, ¿C es menor que N? ¿1 es menor que 5? Sí, vuelve a ingresar. Ahora me dice, lee un dato y guardarlo en la matriz A, en la fila F, columna C. Voy a leer el siguiente dato. 3. Ahora ese 3 me lo vas a guardar en la fila, en la matriz A. Es mi matriz A, ¿no? Es mi matriz A. En la matriz A, en la fila F, columna C. Fila. Fila 0, columna 1. Fila 0, columna 1. Aquí guárdamelo el 3. Bueno, nuevamente aquí se incrementa C. Ahora va a tomar el valor de 2. Va a preguntar, ¿2 es menor que N? Sí. 2 es menor que 5. Entonces, léeme un dato. Voy a leer otro dato, 5. Ahora lo voy a guardar en la matriz A, en la fila F, columna C. Matriz A, fila 0, columna 2. Fila 0, columna 2. ¿Qué voy a guardar? El 5. C se incrementa. Ahora va a tomar el valor de 3. 3. Voy a leer el siguiente dato. 3 menor que 5. Sí, entra todavía. Voy a leer el siguiente número, el 2. Eso lo voy a guardar en la posición FC de la matriz A en la fila 0, columna 3. Fila 0, columna 3. Ahí guardo, ¿qué valor? El número 2. C se incrementa, ahora toma el valor de 4, 4. 4 es menor que N, 4 es menor que 5, sí, entro también. Voy a leer un dato, este 2 en este caso, y lo voy a almacenar en la matriz A en la fila F, columna C. Fila 0, columna 4. Fila 0, columna 4. Ahí almaceno el siguiente dato. 2. Viene acá, ahora C se incrementa, en este caso es 5. Va a preguntar acá, ¿5 es menor que N? ¿5 es menor que 5? No, se va a salir por acá, se va a salir por acá, va a venir acá, y este puntito, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esta F se incremente. Esta F se incremente. Ahora esta F va a ser 1. En otras palabras, vamos a empezar a recorrer la fila 1. Va a venir acá, va a preguntar, ¿F es menor que M? ¿F es menor que 3? Sí. Entonces va a ingresar acá, va a ingresar este for se va a volver a resetear y va a decir, empezar en 0 y recorrer hasta N. Entonces esto va a volver a ingresar, va a empezar en 0 y a preguntar, ¿0 es menor que N? Sí, va a entrar. Vamos a leer un valor, en este caso el 0, va a ir el 20, ¿no? Aquí, confundido. Para no perdernos mucho el hilo, ahí vamos. Entonces voy a leer el 0 y voy a decir, ¿no? Este 0 que he leído, guardado en la matriz A, en la fila F, columna C. Entonces, la matriz A es esta, la fila 1, columna 0. Fila 1 es todo esto. Columna 0 es esto. Ahí guardamos lo que has leído. En este caso es 0. Ahora este se va a incrementar, va a empezar en 1 y va a leer otro dato. Este otro dato es el 1. Eso lo va a almacenar en la fila 1, columna 1. C se va a incrementar, va a valer 2. No, confundimos, usamos las mismas, mismo color. 2. Vamos a leer otro dato. En este caso vamos a leer el 3.
Y lo vamos a guardar en la matriz A, fila F, columna C. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Vamos a guardar el 3. Viene acá, se incrementa, ahora vale 3. Vamos a leer otro dato, en este caso el 5. Vamos a almacenar en la matriz A, fila F, columna C. Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. Guardamos el 5. Se incrementa, vale 4. 4 es menor que 5, ¿sí? Todavía seguimos. Leemos el otro dato, es el 7. Eso lo vamos a guardar en la matriz A, en la fila F, columna C. Fila 1, columna 4. Fila 1, columna 4, guardamos este 7. Luego, esta se incrementa, es 5. 5 es menor que 5, no, se va a salir, va a venir por acá. Aquí se va a incrementar F, pero va a ser 2. 2 va por acá. 2 es menor que M. 2 es menor que 3, sí. Entonces entras uno más. Hacemos otro recorrido, C se va a volver a resetear, va a empezar en 0. Ya, claro, 0 es menor que N, sí. Entra. Entonces lee un dato, lee otro dato, el 6. 6. Ese 6 lo vas a guardar en la matriz A, fila F, columna C. Fila 2, columna 0. Fila 2, columna 0. Ahí guardas. Luego esta se incrementa, va a valer 1 y voy a leer otro dato. Ese 1 lo voy a guardar en la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Ahí. Luego esta se incrementa. 2 es menor que 5, sí, todavía cumple. Leo otro valor y voy a guardar. En la matriz A, fila F, columna C. Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. ¿Qué valor voy a guardar? El 3. Luego, C se incrementa, vale 3. Voy a leer otro dato, en este caso, este 4. Eso lo voy a guardar en la fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. ¿Qué dato? El 4. Aquí le demos un valor más sencillo. C se incrementa, ahora vale 4. 4 es menor que 5, sí, todavía entra. Voy a leer este dato, en este caso el 100. Lo voy a almacenar en la matriz A, en la fila F, columna C. Fila 2, columna 4. Fila 2, columna 4. ¿Qué voy a almacenar? El 100. Luego C se incrementa, toma el valor de 5. 5, como no cumple 5 es menor que N, no cumple, se va a venir por acá. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Esta F se va a incrementar, va a valer 3. Va a preguntar, ¿3 es menor que 3? No, se va a salir y va a finalizar. Entonces, nuestra matriz ya está cargada. Y es así como se tiene que interactuar con las matrices. Consultas, preguntas, fácil, ¿no? ¿O dónde se han perdido? Es relativamente sencillo esto. Simplemente que ahora en vez de usar un solo for para recurrir un vector, hay que usar dos. Ya, ya hemos hecho esto de cargar un vector, cargar una matriz. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros para convertir este algoritmo en un algoritmo para mostrar una matriz? Lo mismo. Esto podemos cambiar, ¿no? Realiza un programa para mostrar la información de una matriz de 3 por 5. ¿Ya? Esto ya no habría. Todo esto ya no habría. Sería el mismo algoritmo, solo cambiaría en una parte. En este caso ya tenemos nuestra matriz cargada, ya está con datos. Ahora lo que tenemos que hacer es generar un algoritmo que en vez de cargar, nos lea información o nos imprime información.
información. Entonces, ¿qué deberíamos cambiar? Simplemente esto, ¿no? En vez de estar leyendo, lo cambiaremos esta estructura por impresión. Impresión. Y vamos a hacer la prueba de escritorios, pero ahora va de forma más veloz. Cargamos un vector, en realidad ya estaría cargado, ¿no? Ya estaría cargado, tenemos el número de filas, el número de columnas, recorremos el vector. Tenemos ahí las variables m y n, tenemos las variables f y c. No, ¿no? M vale 3, n vale 5, f va a empezar en 0, luego viene acá, se va a empezar en 0 y va a decir, ¿no? Mostrame lo que tiene la matriz A en la columna, en la fila F, columna C. 0, 0. 0, 0 tiene 10. 10, listo. C se incrementa, viene 1. Mostrame la siguiente. Fila, mostrame lo que tiene en la matriz A en la fila 0, columna 1. Tiene el 3. C se incrementa. C se incrementa. Y ahora le dice que me muestre la matriz, la fila F con C. Fila 0, columna 2. Fila 0, columna 2, 5. Y así va procediendo a realizar este programita. 4, cuando es 4, va a imprimir fila 0, columna 4, fila 0, columna 4. Acá sería el 2. Este se va a incrementar, va a llegar a 5. Esta no se va a cumplir la condición, va a venir acá, se va a incrementar la fila. Y esto va a volver a resetearse. Se va a empezar otra vez en 0. Va a seguir el mismo proceso, mostrarme en la matriz A, en la fila F, columna C. En este caso la fila es 1, columna 0. Fila 1, columna 0, es 0. Se va a incrementar, va a ser 1. Se va a incrementar, va a ser 2. Fila 1, columna 2, 3. Se va a incrementar, va a ser 5. Ah, no, va a ser 3. Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3, 5. Se va a incrementar, va a ser 4. Fila 1, columna 4. Fila 1, columna 4. Voy a imprimir 7. Este va a incrementar, va a ser 5. 5 ya no va a cumplir la condición, se va a salir acá. F se va a incrementar, va a ser 2. Va a entrar acá, se va a cumplir la condición. Entonces, menor que M, sí, va a cumplir todavía la condición. Y este sí se va a volver a resetear. Va a empezar en 0, 0, 0 es menor que N, sí se cumple. Va a empezar a mostrar los datos de esta fila. Va a mostrar la matriz A en la fila 2, columna 0. Fila 2, columna 0, en 6. Luego esta se incrementa. Fila 2, columna 1, en 1. Esta se incrementa. Fila 2, columna 2, en 3. Esta se incrementa. Fila 2, columna 3, el 4. Esta se incrementa. Fila 2, columna 4. Fila 2, columna 4, el 100. Esta se incrementa. 5. 5. No se cumple la condición, se va a salir. Este F va a ser que se incremente, va a ser 3. F no va a cumplir la condición y se va a salir. Y finalizó el programa. Y ahí está, ¿no? Esto también funciona. Ahí está. Ahí está una forma. Ahí tienen los dos algoritmos. El algoritmo para cargar información y para mostrar información. Ahora, eh, como les digo, siempre estamos, siempre tenemos que esto probarlo. No pueden creer a la ciega. Esto lo vamos a probar con el Discord. Vamos a hacer los dos algoritmos. El algoritmo para cargar matriz y el algoritmo para mostrar matriz. ¿Ya? Una vez que veamos que funciona, lo vamos a volver en funciones y eso lo vamos a reutilizar en la mayoría de los ejercicios que vamos a realizar. Entonces, procederemos a abrir el simulador de diagramas de flujo porque simplemente es un simulador. Los que quieran, los que quieran esto, programarlo en su Discord, ahora, ¿no? Ahora sí.
Primero haremos el de cargar una matriz. ¿Qué hemos dicho? Primero vamos a reservar memoria de la matriz A. Estamos reservando memoria de la matriz. Luego estamos cargando los datos, el número de filas. El número de columnas. Luego estamos usando un ciclo for para recorrer las filas. Que empieza en 0 mientras esta f sea menor que m y f más más. Luego tenemos otro ciclo for ahí adentro para recorrer las columnas. C empieza en 0 mientras c sea menor que el número de columnas c más más. En este caso vamos a leer la matriz. A en la fila F, columna C. ¿Listo? Ahí está. Y vamos a empezar a ejecutar este programita. Lo ejecutaremos. La variable C, aquí me faltaba un valor. C0. Ahora sí. No, vean aquí me está preguntando, ¿no? En la matriz, en la posición 0, 0, ¿qué vas a colocar? Aquí voy a colocar los valores que tenía aquí escritos. Voy a colocar el 10, el 3, vean, va recorriendo así, 3, 5, 2, 2, 0, 1, 3, 5, 7, 6, 1, 3, 4, 7. Ahí está. Hemos cargado todo el programa. Simplemente que esta consola está complicada, lo que dice el programador, está mostrando datos al revés. Está mostrando acá. Está mostrando las columnas antes que las filas. Eso no está bien. No debería ser eso. Pero ahí está. Más o menos estamos haciendo la misma. ¿Verdad? Está al revés, ¿no? Ya. Esta es la primera fila, esta es la segunda fila, esta es la tercera fila. Esta internamente está almacenada. Entonces ya tenemos este algoritmo de cargado de datos, ya está demostrado. Lo que deberíamos hacer ahora simplemente es generar el algoritmo para mostrar una matriz. Ya, ahí tenemos. Esto lo voy a dejar ahí. Ahora me generaré el algoritmo para mostrar una matriz. Este es para mostrar una matriz. Lo mismo, ¿no? Definimos una matriz, reservamos memoria. Definimos el tamaño de la matriz. Tenemos un ciclo for para repetir, para recorrer las filas de la matriz.
Y solo simplemente tendríamos que imprimir la matriz. Vamos a ver. Imprimiremos la matriz. Imprimimos la fila F, columna. Obviamente en acá va a mostrar una matriz de 0000 porque no hemos cargado ninguna información, pero veremos cómo funciona. Vamos a dar ese tipo. ¿Vean? La matriz A no tiene asignados ni tipos de elementos ni nada. Es que no hemos guardado ningún tipo de información. No hemos guardado nada. Para salvar esto es un truquito aquí en el decor. A esta matriz le vamos a guardar, le vamos a decir que guarde puros ceros. En el decor esto ocurre porque cuando se le almacena el primer valor, ya todas las demás casillas adquieren ese mismo valor. Así. Bien, ahí está. Está recorriendo la matriz y nos está mostrando toda la información que tiene almacenada. Nuevamente lo vamos a ejecutar. Está recorriendo las filas, ahora las columnas, está imprimiendo cada posición de la columna. Termina, va con la fila, va a imprimir. En este caso está mostrando simplemente ceros, ¿no? Pero debería, en realidad, en la consola nos va a mostrar así en la computadora. Pero nosotros lo podemos reacomodar esto y le podemos decir, ¿no? Una vez que hayas terminado de imprimir una fila, imprimímelo una línea abajo, una línea de más, así, un imprimir vacío. ¿Para qué hago esto? Para que así me lo vaya dando como si fuera una región. Vean, primero voy a imprimir una filita, después voy a imprimir la segunda filita. Ahí está. Y algo más, ¿no? Aquí le puedo decir que me lo coloque en carácter comita para que se vea bonito. Pero eso no, en realidad no lo haremos esto. En realidad lo podemos colocar esto. Eso, si quieren lo hacen, si no, no. Pero yo lo voy a colocar para que se entienda un poquito qué está haciendo. O sea, voy a imprimir el valor y después voy a imprimir una comita. No, voy a imprimir el valor y luego voy a imprimir una comita. Para que se vea así bonito. Cero subcomita, después el otro valor, el otro valor, el otro valor, el otro valor. Ahora se entiende un poquito mejor, ¿no? La matriz ya se ve un poquito más legible, ya se entiende qué está guardando. ¿Está? Ya tenemos nuestro, para el decor en este caso, para el decor, este sería nuestro algoritmo. Ahora lo podemos mezclar los dos algoritmos, este de cargar y este de mostrar. Simplemente puedo copiarme toda esta parte que está haciendo la operación de mostrar. Esta parte que está haciendo, está cargando los datos y esta parte está mostrando los datos, nada más. Es lo que está haciendo. Entonces, se me entiende. Esta parte era para cargar datos y esta parte es para mostrar datos. Ahora empecemos. A ver, vamos a ejecutar este problemita. Entonces, vamos a cargar estos datos, esta misma información. Nos tiene que mostrar la misma matriz. Voy a cargar primero estos valores: 10, 3, 5, 2, 2, 0, 1, 3, 5, 7, 6, 1, 3, 4, 5. 10 cargado, 3 cargado, 5 cargado, 2 cargado, 2 cargado, 0 cargado, 1 cargado, 3 cargado, 5 cargado, 7 cargado,
6 cargado, 1 cargado, 3 cargado, 4 cargado. Ah, no es un entero. Entonces vamos a ejecutar. Se me va a dividir un dedo. 10, 3, 5, 2, 2, 0, 1, 3, 5, 7, 6, 6, 1. Vamos a ver más. No va a alcanzar. 1, 3, 4 y 100. Este sería el último. Ahora, una vez que finalice de colocar este valor, mi vector, toda mi matriz ya va a estar cargada y va a proceder a imprimir los valores. Está procediendo ahora a imprimir los valores. Primero la primera fila, después la segunda fila, y la tercera fila. ¿Ya está? Y aquí estamos demostrando que sí es posible almacenar la información en filas y columnas. Simplemente que ahorita esto es, como han visto, es muy anidado, ¿no? Es muy complejo. Hay muchas estructuras que puede que sean confusos. Imagínense ahorita, quiero que se den cuenta en esto. Si yo les hubiera dado directamente este algoritmo, así, por ejemplo, las personas que ya sabían programación, no creo, pero las primeras personas que han ingresado a la clase, tal vez esta es su primera clase, imagínense cómo estarán viendo este diagrama de flujo. No lo entienden. ¿Qué cosa será eso? Pero ahora ustedes vean cuánto han avanzado. Ustedes ya pueden interpretar este gráfico, ya saben qué está haciendo. Entonces, dense cuenta, ustedes ya han aprendido a programar. Simplemente lo que estamos haciendo es fortaleciendo aquellos conocimientos y aprovecharlos. Este, en realidad se llama lógica computacional o lógica matemática para resolver algunos problemitas. Es eso. Ya tienen ahí su algoritmo. Esto es una buena mayoría lo puede interpretar. Y ahora noten, ¿no? Cuánto han cambiado, cuánto han evolucionado en estos pequeños días. Consultas, preguntas. Vamos a hacer más ejercicios sobre esto. ¿Alguien se ha perdido? No creo, no. Si han manejado vectores, tal vez. Pero no, aquí en matrices es fácil. Son muy comunicativos. Haremos ejercicio. Ya, otra cosa. Ya. Como verán, si nosotros colocamos estos procesos de leer y mostrar en nuestros programas principales, mucha, ¿no? Nuestro diagrama de flujo se va a estirar grande, va a ser muy grande y simplemente va a ocupar espacio en la memoria, espacio en la pantalla, en nuestros cuadernos. Lo que vamos a usar, ¿qué? A ver, ustedes ya que ya han aprendido. ¿Qué opción tenemos nosotros para no tener que escribir cada vez, leer datos y mostrar datos de una matriz? Programación modular. A esta parte y a esta parte les vamos a volver funciones. Esto se va a volver una función y esto se va a volver una función. Es lo que vamos a hacer. Eso es rápido. Entonces, estos algoritmos, esto de cargar datos, leer datos, no, de leer datos y mostrar datos, lo vamos a volver en funciones. Entonces, vamos a agarrar el mismo algoritmo, esto lo voy a duplicar, ¿ya? Y esto lo voy a convertir en una función. Esto lo voy a borrar porque no me sirve. Para convertir en una función, ¿qué tengo que hacer? Esta parte cambia, ¿no? Este inicio ya no es inicio, sino simplemente es el nombre de la función que voy a usar.
Aquí lo voy a llamar cargar matriz. Cargar matriz. Aquí aprovechando. Como es una matriz, como es una matriz, ahora le tengo que pasar tres parámetros. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar el nombre de la matriz, el número de filas y el número de columnas. Eso, cuidado que se me pierdan acá. En vectores solo le pasaba el nombre del vector y el número de filas, ¿no? La cantidad de casillas o el tamaño del vector. Eso le pasaba. En este caso tengo que pasarle tres parámetros. El nombre de la matriz puede ser A, el número de filas y el número de columnas. Esos tres valores les debería pasar. De ahí nos ahorraríamos este paso de definir una matriz, porque ya estaría viniendo una matriz cargada, ya con memoria reservada, ya estaría armada. Este M y esta N ya estaría, ya, ya nos habrían pasado esa información. Entonces, esos pasos nos podemos ahorrar. Esos pasos nos podemos ahorrar. Directamente sería que, ¿no? Ya tengo mi matriz cargada o mi matriz ya definida, tengo el tamaño de filas y tamaño de columnas, vengo acá, voy llenando, voy leyendo. Esta parte sí deberíamos cambiar. Aquí en el fin, no debería ser fin, ¿no? Una vez que hayamos finalizado de cargar la información de nuestra matriz, ¿qué deberíamos hacer? Devolverla, retornarla. Eso deberíamos hacer. Return. ¿Qué cosa vamos a retornar? La matriz cargada. ¿Por qué? Porque la A no vamos a cambiar. O ha cambiado el M o N. No ha cambiado en ningún momento. Simplemente la A ha cambiado. Y está con datos cargados. Sí, ya, pero lo van a ver con la experiencia cuando estén haciendo programación. Pues ahí está. Este algoritmo de lectura, lo hemos convertido en una función modular. Ahora, esta también demostrar la volveremos una función. Esta vamos a volver una función. Primero borraremos esto para que no nos confundamos. Lo mismo sería acá, ¿no? Esta parte deberíamos cambiarlo con el nombre de la función. Esto se va a llamar mostrar matriz. ¿Qué parámetros va a recibir? La matriz que queremos mostrar, el tamaño de filas y el tamaño de columnas. Listo. Como la matriz ya está cargada, ya está reservada, ya está con memoria, no deberíamos hacer este paso ya lo podemos omitir. Este también lo podemos omitir porque ya tenemos el número de filas ni columnas, ya nos han pasado el programa principal, nos ha pasado esos datos, esa información. Ya deberíamos usarla acá. Debería ser directo así. Aquí mostramos, hacemos el procedimiento, esto sabemos que funciona. Nos vamos acá abajo. Y esta parte, ¿no? Es tal vez una diferencia con el otro. En este algoritmo, en esta función, nuestra A estamos llenando, estamos cargando. En otras palabras, lo estamos cambiando de valores. Estamos cambiando acá. En esta parte, ay, justo me se ha colgado acá se ha colgado hemos perdido todo. No todo está perdido.
si no nos rescata. Está. Esta parte, en acá, hemos modificado los valores o las casillitas de A. Por eso tenemos que retornar A. En este caso, no ha cambiado nada, simplemente hemos leído y no hemos modificado información. Y aquí le decimos retornar, simplemente retornar. No le devolvemos la matriz cargada. Eso como ojito. Retornamos. Ya tenemos las dos funciones, ¿no? La función cargar, la función mostrar. ¿Cómo los podemos haber usado esto en nuestro ejercicio? Es un pequeño ejercicio. Vamos a copiar acá. Vamos a duplicar. Vamos a duplicar esto. En acá, como habíamos hecho, si ya habíamos tenido definida la función cargar matriz y mostrar matriz, mismo, ¿no? Tenemos ahí la matriz, definimos las variables, definimos cuántas filas va a tener, cuántas columnas va a tener. Toda esta parte desaparecería, porque ya no estamos haciendo este procedimiento. Eso le asignaríamos a las funciones, ¿no? Las funciones van a hacer todo este proceso de cargar y leer y mostrar. Simplemente nosotros les tenemos que hacer llamar a esas funciones nada más. Nos tendría que hacer una llamada a la función cargar matriz. Cargar matriz. ¿Qué le vamos a pasar como parámetro? La matriz A, cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. Como es una llamada a función, la tenemos que especificar en nuestro diagrama. ¿Ya? Una vez que nuestra matriz está cargada, simplemente hacemos otra llamada, otra función que se llame mostrar matriz. Igual le pasamos los mismos parámetros, ¿no? ¿Qué matriz quiero mostrar? ¿Cuántas filas tiene esta matriz y cuántas columnas tiene esta matriz? Como es una llamada a función, tenemos que especificar en el diagrama de flujo, decir, no, es una llamada a una función. Entonces, digamos, cuando yo vea estas dos rayitas acá en su diagramita, voy a buscar en todos en todo su examen, donde ustedes habrán definido estas funciones. Voy a revisar si las funciones están bien diseñadas, listo. Ya está hecho. Ya tienen aprobado su examen. ¿Eso sí? Ahí está. Entonces ya tenemos las dos funciones, los dos procedimientos de cargado y mostrado de datos de una matriz en forma de funciones. Y así los vamos a utilizar. Vamos a agarrar un programita. Vamos a definir cuánto tamaño va a tener este vector, esta matriz, perdón. Vamos a cargar información, si es que nos pide cargar información. Aquí adentro seguramente vamos a hacer algún procedimiento y vamos a usar este procedimiento de mostrar matriz para mostrar qué está ocurriendo ahí adentro. Es lo que vamos a hacer. Haremos algún ejercicio, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la matriz. Va a ser complicado, pero no es tan así. Frecuentemente no les van a decir, no cargue información de 1000 datos ahí que generen. No, no les van a decir eso. Los que les van a decir, o comúnmente en los exámenes, les piden que generen figuras. Por ejemplo, este tipo de figuras. Les van a dar ejemplos. Realice un programa para que genere la siguiente matriz. Una matriz que esté formada por unos, 2, 2, 2, 3, 3, 3 y así. O genere una matriz que genere el triángulo de Pascal, digamos. 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, ese tipo de ejercicios. O incluso he visto algunos que han hecho así.
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, el 2, aquí el 2, aquí el 2, acá 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 3, 3. No sé, eso nomás hacen. Lo raro es aquel ejercicio que les dicen, ¿no? Lea datos y cárgalos en una matriz, después muestre sus datos. No va a ver. Lo que sí va a ver es genere, genere una matriz con esta información. ¿Esto para qué? Para que más o menos cuando ustedes entren en la programación 2 no, programación, sí, programación 2. En programación ya se usa programación orientada a objetos. Ahí les sea más fáciles programar gráficos, dibujos. Ojalá que lleguemos a un buen nivel y aprendamos cómo se había sabido programar Photoshop, qué es lo que hace. Para eso sí. ¿Ya? Entonces, no pierdan cuidado, no les van a decir, no. Hagar, realizar un programa para cargar la siguiente información en una matriz. No, a ver, lo que sí va a ver es mostrar matriz. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de este tipo para que vean que no es nada sencillo, nada sencillo, no, nada complicado de realizar. Ejercicios. Genere una matriz de M por N filas, N columnas, que tenga la siguiente información almacenada. Más o menos los ejercicios son así, de este tipo. Si M es igual a 2 y N es igual a 2, seguramente van a tener una matriz de 2 por 2. Tiene que generarme una matriz de este tipo. 2, 2. Si M es igual a 3 y N es igual a 3, seguramente van a tener una matriz de 3 por 3 con esa información, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Si M es igual a 5, N es igual a 2, seguramente van a tener una matriz de este tipo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Así, ¿no? Entonces, ¿qué les van a dar? Simplemente les van a dar mm, este enunciado, les van a decir, ¿no? Les van a dar ejemplitos, cómo quieren que salga su matriz. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es realizar un algoritmo que genere este tipo de matrices con estos datos cargados. Si vamos analizando, simplemente veo, ¿no? Que en la fila 0 está colocando el 1, en la fila 1 está colocando el 2 y así. Simplemente está cargando un dato que no cambia en cada fila y va incrementándose. En este caso, incrementa. En la fila 1 siempre va a cargar el 1, en la fila 2 siempre va a cargar el 2, en la fila 3 siempre va a cargar el 3. Sí, eso nomás está haciendo. ¿Ya? Entonces podemos realizar este programita, lo vamos a resolver rápidamente. Vamos a resolver este ejercicio. Inicio. Como cualquier ejercicio, siempre se van a definir una matriz grande, van a reservar memoria. En este caso nos dicen que van a leer los datos, ¿no? Las dimensiones de la matriz lo van a leer. M y N hay que leer. M y N vamos a leer. O sea, no nos están dando acá. ¿Ya? Aquí ya puedo hacer mi llamada a mi matriz. En ese caso no necesito cargar matriz, ¿no? Ya es una matriz vacía. ¿Ya? Entonces tengo que empezar a generar este tipo de matriz. Voy a empezar con esta matriz de 2 por 2 para ubicar. Entonces, como cualquier matriz, siempre voy a necesitar dos fors, como habíamos visto acá. Para recorrer una matriz siempre se necesita dos fors. Voy a usar
un for para recorrer las filas. Fila que empiece en 0, mientras esta fila sea menor que el número de filas, y F más más. Ahora voy a recorrer las columnas. Vamos a... ¿dónde está el espacio? Ahí. Aquí no voy a necesitar un for para recorrer las filas. Que empiece en 0, mientras esta F sea menor que el número de filas, y F más más. Voy a recorrer las columnas. Que C empiece en 0, mientras esta C sea menor que N, y C más más. Y aquí voy a empezar a cargar. Voy a empezar a cargar A. Entonces esta matriz se va a llamar AM, y le voy a decir, no, en la matriz A, en la fila tantos, columna tantos, guárdamelo algo. Hasta ahí tengo mi algoritmo ya armado. Aquí le tendría que decir que guardar. En este caso debería guardar 1, 1, 1, 1, 1. La primera vez 1, 1. La siguiente vez 2, 2, 2, 2. La siguiente vez 3, 3, 3. ¿No? Entonces aquí lo voy a poner acá, para que se note. Voy a generarme una variable. Una variable X. Que va a empezar en 1. ¿No? Y le voy a decir, guárdamelo esa X. Como esta X es 1, al principio me lo va a guardar, ¿no? 1, 1, 1, toda la fila. 1, 1, 1, 1, 1, 1, toda la fila. Una vez que finalice de llenar la fila, a esta X le tengo que cambiar el valor, porque no, la siguiente vez que va a volver a entrar, me va a volver a cargar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yo debería garantizar que esta X cambie de valor. A esta X le puedo decir que se incremente, ¿no? Que sea X más más. X más más. ¿Ya? Una vez que ya pase eso, vengo acá, ya está. Este sería el algoritmo que resolvería este problema, pero siempre, ¿no? Eso van a tener cuidado. Siempre que resuelvan esto, siempre le van a adicionar esta función. Algunos licenciados son medio estrictos, les van a decir, ¿no? ¿Y dónde me estás mostrando lo que has cargado? Ay, ya, tranquilo, ¿no? Llaman a la función mostrar, mostrar matriz. ¿Qué parámetros le voy a dar? La matriz A ya está cargada, tiene M filas y N columnas. Y fin. Listo. Esa sería la solución al problema. ¿Ven que es facilito? Tenemos una pequeña prueba de escritorio, listo. Vamos a hacer inicio. Vamos a definir una matriz. Vamos a reservar memoria de una matriz. Aquí reservaremos una matriz grande. Estamos reservando memoria de una matriz de 100%. Ahí, grande. Vamos a leer M y N. Ya, leeremos M y N. M y N. ¿Qué valor les damos? Le daremos 3 por 3. 3, 3. Ya, para hacerlo más variado, 3, 4. De 3 filas, 4 columnas. Ya, para hacerlo más bonito. Al revés. De 4 filas y 3 columnas. 4 filas, 3 columnas. Listo. Cuando habemos hecho esto, automáticamente en nuestra memoria se va a dibujar esto. 4 filas, 1, 2, 3, 4, 4 filas y 3 columnas. Entonces segmentitos se va a formar nuestra memoria.
Eso es. Listo. Luego dice que necesita una variable X, que va a empezar en 1. ¿Ya? Luego necesito la variable F para las filas, que va a empezar en 0, mientras este F sea menor que M. M es 4. Y luego va a entrar aquí al siguiente ciclo for. Para las columnas va a empezar en 0. Mientras este 0 sea menor que N. 0 es menor que 3, sí. Va a empezar a cargar. En la matriz A, esta es la matriz A. En la matriz A, en la fila F, columna C, cargámelo lo que tenga X. Fila 0, columna 0, cargámelo lo que tenga X. Lo que tiene actualmente X es 1. Voy a guardar ahí. C se incrementa, ahora vale 1. Viene acá, cargámelo en la fila 0, columna 1, cargámelo lo que tenga X. Fila 0, columna 1, cargo lo que tenga X. Listo. C se incrementa, vale 2. 2 es menor que N, sí. En la matriz A, en la fila F, columna C, en la fila 0, columna 2, cargámelo lo que tenga X. Lo que tiene X actualmente es 1. 1. Ya está. Y C se incrementa. C se incrementa y ya. 3 menor que N, no, se sale. Como no cumple, se ve ejecutar esta instrucción, X más más. X va a cambiar, ahora va a tomar el valor de 2. F se va a incrementar, F es 1. 1 es menor que M, sí. Va a entrar acá, C se verá. Va a empezar a resetearse el C. C va a empezar otra vez en 0. Y va a decir, ¿no? En la fila F, columna C, cargámelo lo que tenga actualmente X. En la fila 1, columna 0, cargámelo lo que tenga actualmente X. Lo que tiene actualmente X es el 2. Eso me lo va a cargar acá. C se va a incrementar, va a cargar el 2. C se va a incrementar, va a cargar el 2. C se va a incrementar, se va a salir de acá, no va a cumplir. X se va a incrementar, va a tomar el valor de 3, va a venir acá. F se va a incrementar, va a tomar el valor de 2. Pregunta, 2 es menor que 3, que 4, sí, cumple. Este 0 se va a volver a resetear. ¿Ya? Ven acá. Ahora en la fila 2, columna 0, va a cargar lo que tenga X. Fila 0, fila 3, perdón, fila 2, columna 0. Fila 2, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Fila 2, columna